Sistema algebraico. Se define como dos conjuntos no vacíos en los cuales se pueden aplicar distintas operaciones. Por ejemplo, el conjunto S y una operación asterisco en S puede denotarse como o simplemente por S cuando se sobreentiende la operación. Asociatividad. En una expresión asociativa con dos o más ocurrencias seguidas de un mismo operador asociativo, el orden en que se ejecuten las operaciones no altera el resultado, siempre y cuando se mantenga intacta la secuencia de los operandos. En otras palabras, de organizar los paréntesis en una expresión asociativa no altera el resultado. La suma y el producto de números reales cumple con la propiedad asociativa, siendo válidas las igualdades para la suma y también para la multiplicación. Conmutatividad. Es una propiedad fundamental que tienen algunas operaciones según la cual el resultado de operar dos elementos no depende del orden en que se toman. Esto se cumple en la adición y la multiplicación ordinaria. El orden de los sumandos no altera la suma o el orden de los factores no altera el producto. Elemento de identidad. Sea un conjunto A, el elemento de identidad que denotaremos como E es aquel que para cualquier otro elemento de A se cumple que A operado E es igual a o E operado A es igual a A. Propiedad de la cerradura. En un conjunto donde se define cierto operador binario, en cierto conjunto A, se dice de cerradura si para cualesquiera elementos en A, así por ejemplo M y N, se cumple que M operado con N está en A. Por ejemplo, si hablamos del conjunto de los números enteros, se dice que la propiedad se cumple si la operación llevada a cabo entre dos elementos que pertenecen a ese conjunto da como resultado un número entero. Elemento inverso. Un elemento es inverso de otro si al multiplicarlos da como resultado la unidad. Si tenemos y sobre x, su inverso multiplicativo es x sobre y. O bien si tenemos x, su inverso multiplicativo es 1 sobre x. Distributividad. Sea A un conjunto dado en el que se han definido dos operaciones binarias, representadas como asterisco y más. Entonces la operación asterisco es distributiva por la izquierda respecto a la operación suma. Si se cumple que dados tres elementos cualesquiera A, B, C que pertenecen a A, entonces la operación asterisco es distributiva por la derecha respecto de la operación suma. Si se cumple que dados tres elementos cualesquiera A, B, C que pertenecen a A, entonces se tiene concretamente la operación asterisco es completamente distributiva respecto a la operación suma y es distributiva tanto por la derecha como lo es por la izquierda. Propiedad de cancelación. Cuando en una expresión matemática hay elementos iguales en ambos lados del signo igual, estos se cancelan dando como igualdad a sus respectivos términos acompañantes. Por ejemplo, para la suma y para la multiplicación. Elemento idempotente. En matemáticas, un elemento idempotente es cualquier elemento que, cuando es multiplicado por sí mismo, da como resultado a sí mismo. Por ejemplo, los dos únicos números reales que son idempotentes son 0 y 1. Otro ejemplo podría ser en la operación de conjuntos, en donde la unión y la intersección de un conjunto consigo mismo da ese mismo conjunto. Homomorfismo. Dados dos grupos, cada uno con sus respectivos elementos y operación, y una aplicación T tal que T es una función del grupo 1 en el grupo 2, se tiene que T es un homomorfismo si para todo G y H perteneciente al grupo 1 se cumple que la función T evaluada en G y H con la operación del grupo 1 es igual a la función T evaluada en G y T evaluada en H con la operación del grupo 2. El núcleo de un homomorfismo es un conjunto de elementos que pertenecen al grupo 1, dominio, y cuya imagen, elemento que les corresponde en el grupo 2, es el elemento neutro del grupo 2, codominio. Tipos de homomorfismo. Un homomorfismo que es inyectivo es un monomorfismo. Por ejemplo, la aplicación F de G en H es un monomorfismo si y solo si es homomorfismo y su núcleo es igual a 1. Es decir, que solo a un elemento del dominio le corresponde el elemento neutro del codominio.
o dicho de otra forma, solo existe un núcleo en F. Un homomorfismo suprayectivo es llamado epimorfismo. Su propiedad nos dice que para todo elemento que pertenece a H existe un elemento que pertenece a G, tal que cada elemento del codominio H es imagen de al menos un elemento del dominio G. Un homomorfismo biyectivo cuya inversa es también un homomorfismo se llama isomorfismo. Dos grupos que son desde el punto de vista algebraico indistinguibles, pues lo que vale para G respecto a su operación de grupo, vale también para H respecto a su operación de grupo y viceversa. Así, aunque desde el punto de vista conjuntista G y H son dos conjuntos o grupos diferentes, desde el punto de vista algebraico son el mismo objeto, lo cual quiere decir que como grupos tienen el mismo comportamiento. Un homomorfismo de un grupo asimismo se llama endomorfismo. Sea T cualquier aplicación lineal en la que el conjunto inicial y el conjunto final sea G, es decir, cualquier aplicación lineal T, G sin G. Cabe destacar que ambos grupos no necesariamente deben ser iguales en lo que a elementos se refiere, sino más bien debe tratarse de que ambos posean la misma naturaleza. Por ejemplo, que el grupo 1 sea el conjunto de los polinomios de grado 2 y que el conjunto 2 sea también el conjunto de los polinomios de grado 2. Por último tenemos el automorfismo. Un automorfismo de un grupo G es un isomorfismo de G en G denotado como aut G, también definido como un isomorfismo de un grupo en sí mismo. Esto quiere decir que se trata de un homomorfismo que es un isomorfismo y un endomorfismo. Semigrupos. Un semigrupo es un sistema algebraico de la forma en el que A es un conjunto no vacío en una operación interna definida en A. Un semigrupo cumple con las dos siguientes propiedades. Operación interna, en donde el resultado de su operación siempre debe pertenecer a su mismo conjunto, y asociatividad. Monoides. Un monoide es una estructura algebraica con una operación binaria que es asociativa y tiene un elemento neutro. Es decir, es un semigrupo con elemento neutro. Sus propiedades son operación interna, asociatividad y el elemento neutro. Un ejemplo son las cadenas de caracteres y la operación de concatenación, si se toma en cuenta la cadena vacía por neutro. Un grupo es un conjunto G juntamente con una operación binaria que combina dos elementos cualesquiera A y B que también pertenecen a G, para formar otro elemento notado en A operado B o AB. Para poder calificar como grupo, el conjunto y la operación deben satisfacer cuatro requisitos conocidos como los axiomas o propiedades de grupo antes explicadas. Estas son clausura o cerradura, propiedad asociativa, elemento identidad y elemento inverso.